maestro Javier Ordóñez. Damos inicio al evento que nos convoca el día de hoy de manera virtual. Reitero en nombre del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche la bienvenida a este evento muy cordialmente a las autoridades que nos acompañan del Instituto Electoral del Estado, nunca haya algo del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche y demás instituciones que nos brindan su atención y su acompañamiento el día de hoy. Asimismo, hago una bienvenida, reconocimiento a los servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y a los servidores públicos del Instituto Electoral y demás instituciones de nuestro estado que nos acompañan de manera virtual el día de hoy. Paso pues, con el permiso de todos ustedes, a presentar a nuestra conferencista del día de hoy, quien es una gran profesionista con mucha experiencia en el ramo, bastante joven, pero mucha experiencia, con la venia de la maestra Natalia Herrera Lenz, quien nos partirá la conferencia El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el marco del COVID-19. Me permitiré leer solamente la parte medular de su currículum, de su extenso e interesante currículum. Para ello, en primer término, quiero decir que la maestra Natalia Herrera es actualmente directora de la Coordinación de Capacitación y Divulgación de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. Ha sido jefa del Departamento de Capacitación de la Coordinación de Capacitación y Divulgación de Estudios en Derechos Humanos y capacitadora de la misma institución. También ha sido docente de la Universidad Valle del Grijalva y del Instituto Pedagógico Campechano. Actualmente también es docente de este instituto y docente de asignatura A de la Universidad Autónoma de Campeche. En cuanto a su formación académica, la maestra Natalia Herrera, pues veo aquí con mucho interés más de 70 cursos y diplomados relacionados con la materia principalmente de derechos humanos, de género, de perspectiva de género, de violencia política, pero particularmente la maestra tiene una maestría y una especialidad en derechos humanos por el Instituto de Estudios en Derechos Humanos del Estado de Campeche y su licenciatura es en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Campeche.
Entre los principales diplomados, tiene diplomados en Derechos Humanos desde la perspectiva de género, diplomado Escuela Itinerante por los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en Derechos Humanos, Seguridad y Procuración de Justicia, en Género y Políticas Públicas, un diplomado en Derechos Humanos impartido por la Universidad de Alcalá de Henares, España, y cursos sobre prevención del COVID-19, de activación lúdica en casa, juegos y estrategias, derecho digital, medio ambiente y sustentabilidad en relación con los derechos humanos, los principios constitucionales de derechos humanos en el servicio público, el ABC de la igualdad y la no discriminación, y así por el estilo, una serie de cursos relacionados con diversas materias, pero como ya mencioné, específicamente con la cuestión de los derechos humanos en la sociedad, los valores, la equidad de género y la perspectiva de género. Pregunto si me están escuchando bien. Sí, Lick, buenos días. Buenos días, escucho una interferencia. Bueno, también la maestra Natalia ha impartido cursos sobre las mismas materias de derechos humanos en diversas instituciones públicas y instituciones de educación superior en el Estado. Bastante interesante y singular el currículum y la experiencia de la maestra Natalia, y por lo tanto la felicito en primer término en nombre del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, y agradezco en primer término su participación en este evento organizado por el Tribunal Electoral y por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, agradeciendo su gentileza al licenciado René Doraz, nuestro gran amigo y presidente de dicha comisión, y reitero a todos ustedes la bienvenida, y estamos pendientes de las preguntas que al final, o dudas que al final de la intervención de la maestra Natalia Herrera tengan todos ustedes, para que en su momento ella proceda a darle respuesta. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a la maestra Natalia Herrera Lenz para la impartición de la conferencia El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia relacionado con el COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Buenas tardes. Muchas gracias al observatorio por la invitación. A nombre de nuestro presidente, Juan Antonio René Dorantes, y de nuestro director general, el maestro Víctor Manuel Castillo González, les agradecemos esta invitación. Y bueno, pues vamos a ir entrando en contexto con esta conferencia. No sé si se están viendo las diapositivas. Pregunto porque aquí no lo logro ver, pero que sí. Muy bien, pues cuando empezamos a hacer este diseño de esta conferencia, estábamos buscando de qué temas íbamos a abordar, ¿no? Y empezamos a hacer diseños de actividades que estuvieran relacionadas con los grupos vulnerables y cómo se estaban percibiendo estos grupos durante el contexto del COVID-19. Y que además, pues bueno, dentro de estos grupos encontramos a las mujeres. Y ahora, pues me hacen la invitación para dar esta conferencia que con muchísimo gusto, pues estamos aquí. Y bueno, el primer
el primer contexto yo le pusimos en el área de capacitación el nombre, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el contexto de la pandemia. Este fue el tema con el que nosotros hemos estado trabajando esta actividad. Sin embargo, al empezar a estar estructurando y a hacer más investigaciones, encontramos que la ONU nomina o titula una campaña o unas acciones de acuerdo a estas situaciones que están viviendo la violencia, y la ONU la denomina la violencia contra las mujeres, la pandemia en la sombra. Vean qué impacto, y dice que a la par de que las mujeres en este contexto están viviendo una violencia oculta, dice, una violencia que está a la par con las situaciones de la sana distancia, el confinamiento que estamos viviendo ahorita, nos dice la ONU que se han incrementado las situaciones de violencia. Y ahorita les voy platicando qué encontramos por ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Proporcionar elementos conceptuales y actitudes que favorezcan el conocimiento, promoción y exigibilidad de las prerrogativas concebidas a favor de las mujeres en el marco jurídico mexicano. Bueno, vamos a estar trabajando un contexto general sobre la situación de las mujeres respecto a la violencia, pero también vamos a estar trabajando cómo se puede identificar y qué instituciones son las que pudieran estar prestando auxilio a las mujeres que están viviendo esta situación. Bueno, para aprovechar los tiempos, vamos a entrar en tema. Una de las situaciones que esta pandemia ha detonado y ha visibilizado aún más es el contexto de vulnerabilidad, y el contexto de la vulnerabilidad que se tienen los grupos que están en situación de desventaja para el ejercicio de sus derechos, ya sea que dependan de otros para ejercerlos o que por sí mismos, por el contexto social o cultural, no los puedan ejercer. Entonces, aquí es donde encontramos que esta vulnerabilidad se puede presentar y lo encontramos como grupos vulnerables respecto a las circunstancias pues, de pobreza, de origen étnico, de estado de salud, de edad, por cuestiones de género o discapacidad, se van a estar en esta indefensión, es decir, en cuestiones de desventaja con el ejercicio de sus derechos, como pueden ser los niños, como son las personas con discapacidad, como son las mujeres, las personas privadas de su libertad y los adultos mayores. Estos son algunos de los grupos que más impacto han tenido en este contexto. Decimos, ¿por qué económico? Porque muchos se quedaron sin empleo, muchos se quedaron en una situación que no pueden sobrellevar el aislamiento. A veces decimos, bueno, ¿y por qué tienen que salir? Bueno, porque tienen que trabajar y trabajan día a día, ¿no? Entonces, esto genera pues mayor desventaja, obviamente, para seguir el resguardo. ¿Qué ha ocurrido? Que a las mujeres pues se les dijeron que tenían que estar en casa. Se ha incrementado a nivel mundial estas situaciones de reporte de violencia. Han subido los índices, dice aquí nos reporta que tenemos 2.243 millones de mujeres adolescentes entre 15 y 49 años que han sido víctimas de violencia a nivel mundial o sexual por su pareja o por algún otro familiar. También nos dice que 137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por un miembro de su familia. Imagínense si es el lugar en el que nosotros asumimos que estamos seguras y en el que nosotros tenemos que estar, y ahorita por esta situación de la pandemia, ¿no? Menos del 40% de estas mujeres que viven la violencia, pues la van a reportar o van a pedir ayuda. Ahora, menos del 10% de estas mujeres va a llegar a denunciarlo o va a recurrir a la policía. Entonces, vamos a ver que hay muchos casos que se están reportando, pero no todos van a llegar a un proceso de denuncia. En Latinoamérica, 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios, pues están ocurriendo aquí en América y el Caribe. 3.800 mujeres fueron asesinadas, y este es uno de los reportes que nos dan del 2018, el INDIRE, nos dice que en América Latina y el Caribe. Sin embargo, estos números están aumentando día con día. El INDIRE del 2016
nos dice que 43.9% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia por parte de su actual pareja o de la última. Entre enero y febrero se han atendido 40.910 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres. Entonces, todo este contexto pues está aumentando. Obviamente, imagínense, están resguardadas con su propio agresor, están ahí y que en alguna de las situaciones no tienen otro contexto o no tienen redes de apoyo para salir de esta violencia. Muchas de estas mujeres han estado o han recibido muchas situaciones de impacto con respecto a la pandemia, y los impactos respecto al COVID nos dice que ha aumentado la carga de desempeño desproporcional de acuerdo a ello. ¿Por qué decimos esto? Porque hay mujeres que a pesar de estar trabajando en casa, también tienen la carga y siguen teniendo la carga, obviamente, del cuidado de los hijos. Se ha incrementado el horario laboral. Hay una situación en la que las enfermedades también ha generado que las mujeres sean quienes estén en mayor riesgo para el cuidado de otros. Recuerden que social y culturalmente se nos había estado asignando el cuidado de otros, entonces nos ponen en más riesgo. El aumento también para los ingresos de seguridad y empoderamiento económico de las mujeres. Muchas mujeres pues están en el comercio o en el trabajo informal, ¿no? Son vendedoras, venden algún tipo de producto y tienen que estar fuera de casa. Yo les decía, hay algunos que pues venden comida en los centros, afuera de los centros laborales, y en este contexto pues o han dejado de ir porque no hay personal o venden muy poco. Entonces obviamente eso va a generar la disminución de sus ingresos, o en algunos casos se han quedado sin empleo por la situación que se ha reducido en cuestiones laborales, ¿no? Aumentan los riesgos para la seguridad física y psicológica de las mujeres. Muchas mujeres, ya les decía, están en un contexto con su agresor y están en mayor riesgo de tener o vivir algún tipo de violencia. Hay reportes en los que sí hay niños y adolescentes que viven violencia dentro del hogar, pero el índice más alto ha sido que del 36 al 64%, el 36 para los niños y el 64 para los hombres, las niñas han sido más víctimas de violencia que los niños, y también así estamos con los adolescentes. Entonces, vamos a ver que ahí también se va marcando esta situación de inseguridad. Aumentos también para los riesgos de salud. Por ejemplo, las mujeres embarazadas han estado también en esta, a pesar de que en los centros de salud se han implementado protocolos para la atención de las mujeres embarazadas, sube mayor su riesgo, así como otros tipos de acceso a los métodos de planificación familiar y demás, que se han visto afectadas las mujeres para tener este acceso. Aumento también para los presupuestos en el desarrollo de asistencia humanitaria para igualdad de género. Esto se está buscando también que vayan beneficiando estas situaciones. Muchos de los refugios a nivel nacional se han incrementado al 80% desde el primer mes de este confinamiento por el COVID. Han subido las llamadas para los refugios, la capacidad de los refugios se están incrementando cada día. El Sistema Nacional de Seguridad nos dice que hay 115,000 llamadas al 911 por violencia contra las mujeres. Esto nos dice que hubo un aumento del 22.3% con relación a los meses al mes del año pasado, como febrero, que fueron en aumento por estas condiciones de aislamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el Estado, en materia de derechos humanos, pues estamos obligados a los servidores públicos a promover, respetar, proteger y garantizar. Estos contextos, pues nos va a decir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar la promoción. ¿Cómo lo hacemos? A través de campañas, a través de programas, a través de servicios que brindan las instituciones para promover los derechos de las mujeres, y también asimismo respetar
estos derechos para poderlos proteger y garantizar. Ahora bien, ahí les voy platicando cómo diferentes estados han implementado protocolos y campañas a favor de las mujeres para prevenir y erradicar esta violencia, así como también los protocolos que han implementado en seguridad pública y en otras instituciones para poder brindar este auxilio. Y bueno, la ONU hace una campaña que se llama Heroínas, las mujeres en el contexto del trabajo, cuidados en tiempos de pandemia. Si ustedes revisan esta campaña que hace la ONU, nos dice que hay muchas mujeres que a pesar de este confinamiento no han dejado de trabajar y que al contexto de su trabajo siguen teniendo riesgos, ¿no? Por ejemplo, nos hablaba de una señora que vende tamales y que aún así, que vende refrescos afuera de un lugar, y dice ella en su historia que a veces ha tenido que tirar su venta porque no hay ingresos, no hay clientes. Entonces, ha perdido sus ventas, ha bajado, y dice que lo que ha hecho esta pandemia es que ella tenga que endeudarse económicamente y que su trabajo, obviamente, pues no tenga más ingresos. Así también vemos a las psicólogas que trabajan en los centros de ayuda, a las enfermeras, que además de este contexto que dice que la situación laboral de las enfermeras, a pesar de lo que vemos en las noticias, pues siguen siendo de riesgo, a veces no cuentan con los equipos adecuados y además están siendo agredidas por los propios ciudadanos a raíz de que trabajan en los centros de salud y consideran que están en mayor riesgo de contagio. Las mujeres policías, las mujeres que trabajan en las cuestiones laborales, de amas de labores del hogar, las mujeres que también trabajan en el centro, en los hospitales, en las cuestiones de epidemiología. Y también por ahí nos hablaba de un grupo que también está en situación de vulnerabilidad, que tal vez nosotros no lo vemos como algo relevante, pero que también está afectando a la sociedad, es la situación de las mujeres sexoservidoras, que también están en un mayor riesgo, porque obviamente ellos tienen también que trabajar, al final de cuentas es un trabajo, y están en riesgo con el contagio latente, y que en algunos casos, por ejemplo, en la Ciudad de México cerraron los hoteles, y ellas tenían que exponerse, y no tan solo al contagio, sino a la violencia que pueden vivir o sufrir por sus propios clientes. Entonces, esto incrementa su riesgo en cuestiones de sus actividades que ellas realizan. Y así vamos a ver este contexto de mujeres. Para mí me pareció un tema muy, muy interesante, el abordar cómo cada mujer desde su propio contexto, ya sea laboral, familiar, está viviendo una afectación a estos derechos y que las ponen en riesgo por cuestiones económicas, sociales, culturales y además laborales, ¿no? Y bueno, si nos vamos a este tema ya más en específico, ¿a qué nos referimos con violencia? Nos dice la OMS que va a ser un uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo, una comunidad que tiene como consecuencia, o es probable que una consecuencia de un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo, la muerte. Aquí en muchos de los contextos que hablamos del tema de violencia nos dice que es una acción no accidental. Hay una intención de generar un daño. Yo te lo voy a hacer porque sé que te va a doler, o yo te lo voy a decir porque voy a ofender. Entonces, hay una situación que no hablamos de algo accidental, sino con la intención de generar un daño o un poder o un sometimiento sobre la otra persona. Entonces, esto lo podemos estar viendo en las situaciones, por ejemplo, familiares. ¿Qué nos va a decir o qué nos habla de esta ley? ¿Qué es el marco jurídico de protección a esta situación de violencia? Si voy muy rápido me avisan, porque ya así como que voy contando mi tiempo. Dice entonces que una vida libre de violencia pues empieza a reconocer ya en los marcos jurídico internacional en el que México ha sido parte y firma los tratados, convenios para la protección de los derechos de las mujeres también. Entonces, en 1992, el Comité de la CEDAW emite la Recomendación General 19,
donde empieza a hablar sobre la violencia de género, cómo constituye una discriminación en el marco del artículo 1 de la Convención para eliminar cualquier forma de violencia. Incluye la violencia basada solamente basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida exclusivamente a mujeres, porque el hecho de ser mujeres, o sea, por el único hecho de haber nacido mujer, ya hay una afectación o una situación desproporcionada de violencia hacia ellas. Puede ser a través de la coacción, a través de la privación de la libertad de los actos o amenazas realizados que generen daño, sufrimiento de índole física o mental o sexual. Las mujeres en este contexto cultural, pues generalmente se han visto, y ahí nos lo dice el artículo 5 de la ley para prevenir, la ley para atención de víctimas, que nos habla también de este tema de la dignidad, ¿no? Que a veces nosotras, las propias mujeres, nos hemos visto, nos hemos contexto como un objeto de propiedad. Y dice esta ley en cuestión de dignidad, que es a no ser sujeto ni de cualquier tipo de violencias o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. Entonces, aquí también nos vamos a ver que esta violencia viene también desde el contexto social o cultural en el que se ve a la otra como un objeto de propiedad y que genera a veces esta coacción, no es mi propiedad, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera, porque al final de cuentas para eso es mi esposa, ¿no? O para eso me casé. Y viven en este contexto de violencia. Digo, a veces no sé si alguno de ustedes o alguna ha escuchado decir, es la cruz que te tocó cargar, ¿no? O ni modos, así tienes que vivir. Y es algo que generalmente ha perpetuado estas formas de violencia. En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 20 de diciembre de 1993, ya nos empieza a definir más, nos dice que es todo acto de violencia y nuevo perteneciente al sexo femenino, que ocasione o puede ocasionar un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer y a las amenazas de tales como la coacción, la privación, lo que decíamos, la privación de arbitraria, la libertad, ya sea que produzcas en la vía pública o en la vida, en la privada. Bueno, aquí vamos a ver que ya hay documentos internacionales en los que se habla de esta protección a las mujeres. Pero ahora bien, la pregunta sería, ¿qué tan eficientes han sido y qué tan han sido estas normas? Y que además nosotros como sociedad, ¿qué tanto conocemos de ellas? A veces hemos escuchado, o los servidores públicos también a veces desconocemos cuáles son estos procedimientos que se tienen que realizar para la atención a las mujeres víctimas de violencia. Cada día vamos viendo y vamos identificando que hay muchas situaciones que a pesar de que ya hay un marco jurídico, se siguen presentando. Y bueno, aquí también menciono la Convención de Belén do Pará, que nos habla a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Nos vuelve a repetir en el ámbito, los contextos, y la definición de la violencia, cómo se puede estar presentando. La misma norma nos va a decir, la ley de la Convención de Belén do Pará nos va a decir que en esta convención lo identifican solamente 3 tipos, la física, la sexual y la psicológica, que va desde aquellos que son jalones de cabello, cachetadas, golpes que pueden ser físicos o incluso pueden ir generando desde una contusión o incluso generar la muerte, ¿no? Entonces, en esta violencia física va a ser cuando hay una agresión directamente hacia la persona en cuestiones de su cuerpo. Y en la violencia sexual, pues pueden haber diferentes ámbitos, ¿no? Cuando hay en las situaciones incluso del exhibicionismo o un abuso sexual como tal, el tener contacto hacia las niñas o hacia las mujeres con fines de satisfacción sexual. Lo psicológico va a aquellas que van de las palabras, las humillaciones, las formas reiteradas para inhibir a la otra persona con una intención de causarle esta parte del sometimiento, ¿no? Los insultos, a veces
Tal vez en la casa hay comentarios en los cuales decimos son de cariño, pero es una forma de generar una violencia constante hacia la persona, ¿no? El decir que no sirve para nada o que no hace bien las cosas, pues son de forma reiterativa. Llega el momento en que la persona efectivamente dice, bueno, es que a mí no me sale bien la comida que a él le gusta y por eso merezco esta violencia, ¿no? O justifico la violencia. Tal vez yo no cocino como cocina su mamá y ya me lo ha dicho y yo aún no aprendo. Estos contextos, ¿por qué? Porque hay una forma reiterada que siempre le van a decir y obviamente llega el momento en que la persona asume que es justificada esa violencia. E incluso por ahí había una encuesta que decía, bueno, ¿en qué casos hay que golpear a las mujeres? Decía, ¿no? Y habían varias respuestas que decían y daban respecto, por ejemplo, a que no cocinó a tiempo o que no hizo lo que debería de hacer como mujer o que no cumplió con las labores de la casa, y estas eran como que las justificaciones que se daban. Y bueno, en la Ley General a una Vida Libre de Violencia, pues ya amplía este panorama y deja nada más de verlo como la violencia física, la violencia psicológica y sexual, y se amplía a la violencia patrimonial y económica, ¿no? Aquellas que van en cuestiones de controlar, por ejemplo, los documentos. Hay mujeres que cuando quieren salir de su casa o irse a algún refugio, las parejas les quitan sus documentos, sus actas de nacimiento de sus hijos, se quedan con los documentos de algún, de actas, de matrimonio, y lo que tengan ellos, documentos, pueden tenerlo ahí, o incluso también el daño a las cosas, ¿no? Me tocaba hace algunos años, en una plática ahí en Zamulán, nos contaba una señora y dice, bueno, cada vez que yo quiero salirme de la casa, mi esposo dice que si me voy va a quemar la casa y que si están mis hijos lo va a quemar con todos ellos, ¿no? Entonces, esa forma de violencia, vamos a ver de la violencia psicológica, porque obviamente le está amenazando y le está condicionando, pero también llegaba el momento en que generaba algún daño a su propio patrimonio, ¿no? La señora decía, bueno, y si quema todas mis cosas, y quema mi casa, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, esas formas de violencia. O la violencia económica. Hay personas que, bueno, salen de su casa, me tocaba, ¿no?, escuchar que le deja 100 pesos, así como la canción de Bartola, ¿no? 100 pesos para el desayuno, el almuerzo y la cena, y que son 4 adultos en una casa. Y ahora yo quiero saber quién de las mujeres que estamos en este foro podemos tener 100 pesos para todos esos gastos, para el desayuno, almuerzo y cena. Y la señora, además de todo eso, yo la admiraba y yo decía, esta señora debe ser una excelente contadora, porque además de ello, todavía de eso guarda dinero para sus otros gastos. Así que yo sí le voy a pedir algún día a una clase de economía para que tenga esa administración. Entonces, vamos a ver que estos tipos de violencia pues, se van a manifestar. Ya les decía yo, la psicológica, que ya la estamos viendo, de las palabras, los contextos de humillación, la física, las agresiones hacia el cuerpo, y bueno, la sexual que nos vamos refiriendo. Y estos contextos de violencia están ocurriendo dentro del hogar, no estamos fuera. Esta situación de la sana distancia, pues nos deja en esta violencia que está viviendo en el ámbito familiar y puede estar ocurriendo muy sutilmente o muy visiblemente porque las mujeres están ahí, están con el agresor 24/7. Dice, ¿dónde vamos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo? Y que en muchos de los casos pues no denuncian o no piden auxilio por el temor a qué van a hacer después, ¿no? Y bueno, aquí se va a presentar en este ámbito laboral, que ya les contextualizaba, el ámbito familiar, que era el que les decía, el ámbito laboral y docente. Todavía tenemos las mujeres que tienen esta situación de subordinación, que pueden estar sufriendo acoso u hostigamiento sexual en el contexto del trabajo. Y la situación docente, digo, a veces creemos que ahorita por las cuestiones de que ya no están los alumnos en las escuelas, pues no va a vivir acoso. Hace algunos días una alumna me escribía y me decía que estaba viviendo acoso
por algún compañero de la escuela, y por alguna situación que era a través de las vías de las redes sociales. Y esto también puede estar ocurriendo a veces con los docentes, ¿no? La forma en que cómo nos dirigimos hacia las alumnas o hacia los alumnos, la forma en que nosotros les hablamos. Y ahorita que estamos diciéndole, me decían algunos alumnos, maestra, es que no vamos a prender nuestra cámara, porque por seguridad, ¿no? Bueno, hay contextos, ¿no? Y que nosotros a veces creemos que sí tienen que ser específicas esta parte, ¿no? Y muchas de las alumnas pues se quejaban por algunas situaciones de acoso por redes sociales o por los mensajes que pudieran estar recibiendo por parte de los docentes o las docentes. Y bueno, en la comunidad, ¿qué fue lo que vimos? En algunos casos, ahorita se presentaban mucho los casos de la violencia por las cuestiones de las enfermeras, en las cuestiones de salud. Sin embargo, también aquí vamos a ver que la comunidad puede estar ejerciendo algún tipo de violencia específica por ser mujeres. Cuando nosotras nos dicen o nos condicionan para, como una forma de certificar que somos mujeres, el tener hijos, el casarnos, el tener una familia, como le especifican, aunque a veces pudieran haber otros tipos, ¿no? La violencia institucional, cuando no existen estos lineamientos por los servidores públicos o no aplican para hacer o hay una acción o una omisión contraria a la norma jurídica para la atención, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan las mujeres víctimas de la violencia familiar, ¿qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tendría que hacer? A veces estos servidoras o servidores públicos le victimizan a la persona por no conocer los procedimientos o los protocolos. Entonces, esto también es importante. Y ahí, ahorita les voy platicando que en nuestro estado tenemos ahorita un protocolo para atención a las mujeres víctimas de violencia. Y la violencia política, pues bueno, aquí estamos en este ámbito que ustedes ya conocen, en las cuestiones de que a las mujeres pues no se les permitía o no se les permite también participar directamente de los procedimientos a veces electorales o se les condiciona por alguna otra circunstancia y generalmente por ser mujeres, ¿no? Y la violencia feminicida, que es el suceso más extremo de la violencia que pueden vivir las mujeres. Ahorita en el Estado de México se habían estado reportando casos de violencia feminicida, pero también habían estado, los habían estado clasificando como homicidios dolosos. Entonces, a veces las mismas autoridades no reconocen o no aplican los procedimientos para identificar cuáles han sido los contextos de la violencia en la que fue muerta esa mujer, ¿no? Entonces, estas situaciones han generado que no se cuenten con las cifras o los indicadores adecuados para saber cómo está el contexto de la violencia feminicida hacia las mujeres. Y digo, estoy hablando del Estado de México, que es uno de los estados que más reporta muertes por mujer, para las mujeres, perdón, hacia las mujeres, y así hay diferentes estados en los que también está este contexto de violencia. Y bueno, en cada una de las leyes, hablamos de la ley, el marco jurídico internacional, el marco jurídico nacional y el marco jurídico de nuestro estado. También va a hablar sobre la ley ley para prevenir la violencia, a una vida libre de violencia de las mujeres en el estado de Campeche. Esta violencia que nos señala, los tipos de violencia que nos señala la ley en el estado de Campeche, nos dice que además de la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, política contra las mujeres por razón de género, se agrega la violencia obstétrica y la violencia digital. La violencia obstétrica, pues bueno, es cuando ya las mujeres llegan antes, durante y después del parto a las atenciones obstétricas, ¿no? Nos hemos escuchado a los médicos o a las enfermeras durante la labor de parto que se refieren a las mujeres embarazadas o les dicen palabras denigrantes o peyorativas, ¿no? Entonces, este contexto de violencia se va a dar
antes, durante o después de los embarazos en las mujeres. Estas situaciones de violencia nos encontramos a veces que trabajamos con los médicos y también ellos lo veían como algo cultural, ¿no? Algo como que era normal cómo se expresaban hacia las mujeres. Cuando hablábamos con ellos les decíamos, es que hay que hablar desde el marco del respeto. Y nos decía un médico, dice, es que a los residentes también así se les trata. Bueno, luego no es una forma de justificar la violencia, y menos que esta violencia ya no tan solo sea hacia las mujeres, hacia los médicos, entre médicos, sino que también llega hasta las mujeres que están en una situación de doble vulnerabilidad, ¿no? Y la violencia digital, que son estos comentarios, estos mensajes que pueden estar llegando a través de las redes sociales hacia las mujeres. A veces hay muchos contextos en los que sufren algún tipo de acoso por algún otro miembro de la red social. Ya llegan mensajes, llamadas o videos en los que se muestra contenido sexual y son dirigidos hacia las mujeres, ¿no? O como era el contexto que yo les comentaba de mi alumna, ¿no? Que le hacían llamadas, le mandaban mensajes, le hacían videos en los cuales habían expresiones sexuales. Entonces, estas formas de violencia que nosotras tal vez no le estemos visibilizando con tal. Y bueno, pues este ha sido nuestro marco jurídico. Ya tengo las leyes, las normas, y en específico, pues de ahí les hago la síntesis de cómo debe estar nuestro marco jurídico de protección hacia las mujeres. Más adelante, ahí está a nivel internacional y nacional. ¿Se me pone la siguiente, por favor? Aquí están las declaraciones que a nivel internacional, la convención, y a nivel nacional, cuáles son, además de las que ya había mencionado. Y bueno, hay instituciones específicas que se encargan de la protección a las mujeres, como es el INMujeres, aquí en nuestro estado, el Instituto de la Mujer, pues tiene programas específicos para la asesoría y el acompañamiento de mujeres víctimas de violencia, el CONAVIM, la CONAPRED, la CIPINA y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Aquí también tenemos nosotros a nivel estatal instituciones que se van a encargar de la protección de las mujeres. Estamos hablando de la Fiscalía General del Estado, el Centro de Justicia para Mujeres, el Instituto de la Mujer de Campeche y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. También estamos dentro de este programa de protección. Y bueno, para ir cerrando, hay campañas que se han estado haciendo. En el Estado de México, en la zona metropolitana, se implementó un programa de apoyo, una campaña que se llama No Estás Sola, en el que se busca una atención especializada por un centro de atención psicológica a una atención jurídica que trabajan las 24 horas, los 365 días del año, para atender a las mujeres que se comunican al 911 para reportar alguna situación de violencia familiar. Aquí hay otro, y era la que yo les mencionaba, una de las que me llamó mucho la atención. Esta campaña la hace una asociación civil de mujeres trabajadoras sexuales que se hablan haciendo calle. Esta asociación civil está apoyando a las mujeres del trabajo sexual para su alimentación. Les buscan donaciones, ponen centros de acopio y además les están brindando en algunos casos hospedaje, porque cerraron los hoteles en la Ciudad de México y muchas de ellas ahí vivían y obviamente pues ahí trabajaban, ¿no? Entonces el desalojo de los hoteles generó que muchas mujeres estuvieran en situación de calle y estas asociaciones civiles le empezaron a brindar ayuda. En el estado de Jalisco se implementó el Código Violeta. Este código es que cualquier mujer que llegue a un centro o a una tienda, por ejemplo, lo hicieron con los Oxxos, que si una mujer llega a una tienda de convivencia social a comprar, ella dice Código Violeta.
Entonces, el encargado o la encargada del lugar, inmediatamente cuando la mujer salga, llama a la policía, ¿no? Y si la mujer violentada puede comunicarse de alguna forma, les puede dejar la dirección o hacerle un seguimiento. Entonces, estos son uno de los programas que se implementó en Jalisco, o incluso también las llamadas al 911. Las mujeres hablan e inmediatamente dicen código violeta, y es para que puedan estar atendiendo, así como también el programa que se implementó en Zacatecas, que es el cubrebocas morado. Cuando llegan las mujeres a comprar, pueden decir, o incluso en las farmacias pueden pedir que se les dé un cubreboca morado, y esto es un aviso para la encargada de que esta mujer está siendo víctima de algún tipo de violencia. Entonces, estas son las situaciones que nosotros podemos estar identificando, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y además que ya hay instituciones que están trabajando para la protección de las mujeres. También aquí en el estado de Campeche, pues ya tenemos un protocolo específico para la atención de las mujeres víctimas de violencia, por violencia de género, y que va a ser la capacitación que se va a dar a las y los servidores públicos para que puedan estar y conocer cuál es lo que tienen que hacer. ¿Cuáles son los documentos que van a tener? El compromiso va a ser participar activamente en las contribuciones que tenga el Estado para que los profesionales de las y los agentes policiales encaminen al derecho a la protección de la perspectiva de género hacia las mujeres. El protocolo nos brinda o va a brindar herramientas y procedimientos que regulen el actuar profesional de las y los policías, que permitan su intervención, cuiden la protección y seguridad de las mujeres para su seguridad y su resguardo. Entonces, esto es lo que nos van dando. Si ustedes quieren el protocolo, pues también ahí se los comparto para que ustedes sepan que la misma seguridad ya estamos buscando y están buscando qué hacer para lo demás. Y bueno, en general, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, también estamos en esta campaña de protección hacia las mujeres, y también tenemos números de 24 horas. Si tal vez alguna mujer ha sido víctima de una violación a derechos humanos, ya sea por acción o omisión de un servidor público, puede, que violente sus derechos, puede hablar a la Comisión de Derechos Humanos a un 0800. Tenemos un 0800 00 23432, que es 24 horas, los 365 días del año. Si no fuera el caso en el que el agresor, el quien violente sus derechos sea un servidor público y sea caso de alguna violencia familiar, también se puede dar asesorías, se pueden dar acompañamientos jurídicos para la persona que ha estado siendo víctima de estos tipos de violencia. Entonces, es importante que conozcamos que hay instituciones aquí en nuestro estado que están vigilando estos contextos de violencia hacia las mujeres. Entonces, les repito, nuestro número de atención es 01800-234-32, 24 horas del día, los 365 días del año, y todos los servicios que brinda la comisión son totalmente gratuitos. Entonces, también ahí pueden acercarse con nosotros para estas asesorías o estos acompañamientos que se requieran para las mujeres. Y bueno, para ir cerrando, les ponía esta frase, dice: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. A veces nosotras y nosotros conocemos casos de violencia hacia las mujeres y nos quedamos callados. No buscamos algún tipo de ayuda hacia ellas, o no les ayudamos a identificar que están viviendo violencia. A veces hay mujeres que no tienen redes de apoyo y por ello siguen viviendo violencia, no tienen esta situación de que ellas sepan que hay alguien más que les puede ayudar y que les puede brindar una asesoría, un acompañamiento o demás. Entonces, si nosotros tal vez no pudiéramos hacerlo, hay instituciones especializadas y conocemos de ello
darles también darles esta información para que se acercaran a ellas. Y bueno, no sé, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. No sé si hoy fui muy rápida, pero sí estaba yo pendiente de ello. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario, aquí estoy para ayudarles. Muchas gracias, maestra Natalia Herrera Lenz. Muy completa exposición, muy amplia, muy clara. Y en primer lugar, antes de comentar algunos aspectos en relación a lo que hace el tribunal, me gustaría, porque no veo preguntas en el chat, no sé ahí si me pueden apoyar alguien del tribunal, la ingeniera Paola, si hay alguna pregunta en las redes sociales, de los que estén participando en redes sociales. Aquí no veo ninguna pregunta. De todos modos, si alguno de los participantes tuviera ahorita alguna pregunta y si quiere hacerla directamente a la maestra Natalia, con todo gusto le damos el uso de la voz. ¿Alguna pregunta o alguna opinión al respecto de esta exposición tan interesante, tan completa sobre la cuestión del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? Hasta ahorita no hay ninguna pregunta en el chat, magistrado. A ver, no le escucho bien, ingeniera Paola. Y efectivamente, hasta ahorita en el chat aquí de la conferencia no hay preguntas. Ahorita voy a ver si puedo checarlo de las redes sociales. Muy bien, no hay ninguna pregunta en las redes sociales, los participantes en redes sociales. Aquí no veo ninguna pregunta. Bueno, en tanto se deciden a hacer alguna pregunta o emitir alguna opinión, y yo quería decir, me llamó mucho la atención la explicación de los diferentes tipos de violencia política, de violencia en contra de la mujer que se da en nuestro medio, en nuestra comunidad y a nivel nacional, y las estadísticas que nos presenta la maestra Natalia referente a la violencia política. Efectivamente, parece que han aumentado los casos de violencia política, de feminicidios, en este contexto de la pandemia por el confinamiento que ha habido en los últimos meses. Se ha incrementado. Esto es alarmante verdaderamente, porque de por sí ya teníamos un alto índice de casos de violencia en contra de la mujer en sus diferentes modalidades: violencia psicológica, violencia económica, hasta violencia laboral, hasta la más grave, que es el feminicidio, o cuando se hizo lesiones a la víctima. Y ya se tenía, pero sí ha habido un incremento precisamente por la condición de cercanía y la permanencia en el hogar de mujeres y hombres. Se ha agudizado este problema en el seno familiar. De hecho, se dice, y en esto estaremos de acuerdo con la maestra Natalia también, que la mayor parte de la violencia en contra de la mujer proviene del grupo cercano a ella, principalmente de los parientes, del grupo familiar. Regularmente son las mismas personas con las que conviven las mujeres o las niñas, que han habido también desgraciadamente casos muy, muy, muy duros de violencia, en el caso de las niñas, de abusos sexuales, de asesinatos, incluso, que provienen del seno familiar. Esta es una cuestión, yo diría, también de tipo antropológico, que tenemos desde tiempo atrás.
es la condición machista y la condición de jerarquía social económica que ha tenido el sexo masculino desde antaño y que ha derivado en toda esta serie de situaciones de violencia. Entonces, por un lado, no solamente debemos buscar el empoderamiento de la mujer, la capacitación de la mujer, la participación de la mujer en todos los aspectos de la vida social, política, cultural en nuestro estado y en nuestro país, sino, por otro lado, como nos obliga, y ya mencionó la maestra Natalia, como lo establece nuestra Constitución muy claramente y lo establecen las convenciones internacionales que se han hecho al respecto de hace muchos años, desde hace 50 o 60, 70 años en el siglo pasado, pero pues la igualdad como derecho de los seres humanos viene desde hace 200 años o más. Todas las autoridades estamos obligadas en el marco de nuestras competencias a prevenir, respetar y proteger derechos humanos. Y entre estos derechos humanos, a la igualdad y a la satisfacción de todas sus necesidades políticas y sociales, en cuanto a lo está los derechos de la mujer. La igualdad y la dignidad es para todos. Por lo tanto, incluye siempre a la mujer. Y hay que respetarlos, protegerlos, garantizarlos con todos los instrumentos y con todos los elementos que estén al alcance del Estado, de las autoridades, de los funcionarios y de los servidores públicos. Este no es un compromiso, es una obligación por parte del Estado. Y está previsto, como ya lo explicó muy bien la maestra Natalia en su excelente ponencia, en el marco jurídico nacional e internacional. Y respecto a la cuestión jurídica que nos corresponde a los tribunales electorales, tanto a nivel federal como a nivel local, se han dado muchas, desde hace principios de siglo, principalmente de este siglo, se han dado muchas acciones afirmativas que han ido avanzando hacia el respeto y la consolidación del derecho de las mujeres en materia política, principalmente. En materia política se han extendido los derechos de las mujeres, no solamente las que llegan a ocupar cargos públicos, sino protegerlas en el desempeño y en permanencia de esos cargos públicos, porque puede pensar, llegó a ser diputada, o ya llegó a ser regidora, ya llegó a ser síndica, y hasta allá terminó nuestra función. No es así. Las diferentes sentencias que han habido en materia jurisdiccional han avanzado en este aspecto para proteger a las mujeres en el ejercicio del cargo y en la permanencia del cargo, incluso en el goce de las prerrogativas que el cargo mismo les da. No solamente la cuestión de la paridad, que ya alcanzamos plenamente en 2014, después de haber vivido una etapa de cuotas del 30 y del 40% entre 1996 y 2002, 2006 aproximadamente, sino en 2014 con la reforma ya se alcanza la paridad total. Y esta paridad, la paridad total se alcanzó también en 2019, no solamente en materia política, sino en materia administrativa, en todos los cargos públicos, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, y también en los diferentes órganos de poder, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial. Y las últimas reformas que hubieron en materia de violencia política, porque había la necesidad de adecuar el marco jurídico que todavía tenía ciertas contradicciones o ciertos huecos allá, para proteger y tener, como dice la maestra, protocolos y acciones específicas, claras, contundentes y rápidas a favor de la violencia política, como ya tenemos ahorita puesto en la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Campeche a nivel local, y los protocolos que se han dado al respecto, que se tienen al respecto
ya en esta materia. Y de tal manera que se nos han presentado en particular en el tribunal algunos juicios recientemente, sobre todo en juntas municipales y en ayuntamientos, en donde acuden síndicas o regidoras por violencia política. Entonces, lo primero que hemos hecho es emitir medidas precautorias antes de que siga habiendo, sin prejuzgar si realmente existe o no la violencia política. Eso ya será motivo de la sentencia final. Pero para que de inmediato, si existen, cesen esos abusos o acciones de intimidación, de violencia en contra de los que ocupan esos cargos, se dan medidas de protección y posteriormente ya se estudia el caso y finalmente se determina si existe violencia política, si existió la violencia política de género, y entonces ya se dan ya medidas de reparación y medidas de no repetición y las sanciones correspondientes. Ya está completo el esquema jurídico para las autoridades jurisdiccionales. Y en esto estamos comprometidas no solamente los tribunales electorales, sino las autoridades electorales administrativas y las demás autoridades involucradas en el caso. Por eso es bueno que están acá el Instituto Electoral del Estado, el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, porque todas las autoridades, la Fiscalía General del Estado también, todas esas autoridades, todos, como dice la Constitución en el artículo primero, tercer párrafo, estamos obligados a prevenir y proteger los derechos, y entre estos derechos particularmente los derechos de las mujeres, los derechos de la igualdad, que van básicamente a proteger la dignidad de la mujer como ser humano. Es algo básico. No se le debe tratar con violencia, con falta de respeto, etcétera, sino es que estén al mismo nivel. Al haberse dado la paridad, la equidad en materia política, se fueron ocupando más puestos por parte de mujeres, y esto hubo una reacción en cadena por parte de los políticos que no querían que se ocuparan esos puestos por las mujeres, querían seguir detentando estos cargos, y entonces hubo una reacción en contra, y de esto vino cierta violencia. Pero es una violencia que ya existe en nuestro seno familiar, en nuestro seno comunitario, y que hay que ir desterrando con estas políticas, con estas leyes, pero lo más importante es que actuemos en contra de eso, es lo más importante, y que aprendamos a convivir y a vivir plenamente los derechos, las obligaciones, las prerrogativas, juntos los dos géneros. Paridad total, paridad en todo, los derechos para todos, de manera igualitaria, en una democracia paritaria. De esto se trata. Entonces, pues esto es lo que hemos tenido en este aspecto en el tribunal. Como consecuencia de todas estas reformas, también les menciono que existe un registro nacional de personas infractoras en materia de violencia política. Esto va a cambiar el panorama, porque en el registro van a aparecer ya los nombres y las sentencias que se van a dar, no solamente a nivel de tribunales electorales, sino a nivel de fiscalías, a nivel de procuradurías, donde haya procuradurías, a nivel de todas las autoridades que hayan establecido una decisión, una resolución en materia de violencia política de género. Y esto va a ser utilizado en su momento para no permitir el registro nuevamente de este tipo de personajes que incluso pueden ser en algunos casos, mismas mujeres. Nos hemos encontrado casos en violencia de mujeres entre mujeres. O sea, no hay, se llama la sororidad en algunos casos. Entonces,
ya está este registro instalado, ya se emitieron los lineamientos por parte del Instituto Nacional Electoral, ya los institutos electorales locales ya tienen sus lineamientos al respecto y va a entrar en vigor en el próximo proceso electoral. Entonces, es una medida más a favor de la mujer. Esto es lo que yo les quería dar, y si no hay alguna pregunta al respecto, ¿habría alguna intervención? Hay una pregunta, magistrado. A ver, no escucho bien. Contadora Pilar. Perdón, magistrado, que lo interrumpa. Hay una pregunta en el chat. Sí, hola. Estoy viendo la pregunta y sí dice, respecto a la violencia que sufren las mujeres, ¿qué se puede hacer o qué medidas tomar cuando ellas mismas no quieren ser ayudadas o inclusive no admiten que ser violentadas? Bueno, mira, definitivamente una de las cosas y lamentable, ¿no? Que las mujeres pues somos adultas y mucho de ello viene la preparación que hemos sufrido. En la psicología se le llama metamensajes, ¿no? Estos metamensajes que han recibido en que la violencia es normal o es una forma de vida, ¿no? Un estilo de vida, y que no la identifican o no la asumen como tal. ¿Qué se tendría que hacer? Pues en muchos de los casos, o empezando es una asesoría psicológica, un acompañamiento psicológico para que esa persona pueda identificar qué es vivir e identificar la violencia, ¿no? Yo siempre le digo a algunos participantes o a mis alumnos, digo, a veces la violencia también tenemos que ser como los alcohólicos anónimos, ¿no? Decir, yo sufro violencia para empezar un procedimiento, y no tan solo un procedimiento legal, sino un procedimiento psicológico, que sería el primero para las mujeres que no se reconocen como víctimas de violencia, para que puedan identificar, y además de ello, pues ya darles el acompañamiento legal si así lo requiere. Entonces es algo integral, porque a veces las mujeres no tan solo es acompañamiento psicológico, legal, sino a veces también hasta médico, ¿no? Porque hay otras situaciones que pudieran estar presentando. Muchas gracias, maestra Natalia. Si hubiera alguna pregunta más, con toda confianza. Bueno, si me permiten entonces, si ya no hay ninguna otra intervención, cerrar el círculo, cerrar el evento, solamente agradeciendo en primer término a la maestra Natalia Herrera Lenz su magnífica ponencia respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el marco del COVID-19. Muy interesante, muchas felicidades, maestra Natalia, en nombre del Tribunal y de la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto de la Mujer también, ¿verdad? En el marco del empoderamiento por parte del tribunal, otorgarle de manera virtual, ¿verdad?, un reconocimiento por su participación tan valiosa en esta serie de conferencias tan interesantes, tan importantes, que nos ayudan a entender un poquito más el asunto de la violencia sexual en lo particular, ¿verdad? Esta capacitación también nos sirve bastante a nuestro personal, al personal del órgano electoral administrativo, y pues en general a todo mundo es bueno escuchar y redundar, como yo decía cuando compartí la presentación, diario hay que estar escuchando estas cosas para que aprendamos a convivir, aprendamos a respetar el cada día, el cada hora de nuestra vida, que la mujer es un ser humano que merece dignidad, merece respeto.
Muchas en todos gracias. los niveles, en todos los... Y no me resta más. Adelante, maestra. Muchas Creo que gracias. quiere... Muchas gracias y agradecerles la invitación al observatorio por permitirme este espacio, y obviamente quedamos a sus órdenes para actividades posteriores en otros temas que sean de su interés, y agradecerle a la contadora Pilar por su enlace también y coordinación para que podamos estar trabajando conjuntamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Natalia Herrera. Y a todos los autoridades que tuvieron a bien acompañarnos en este esfuerzo virtual, autoridades, servidores públicos, público general en redes sociales. Les agradecemos mucho su presencia y estaremos pendientes para invitarles a nuestro próximo evento. Muchas gracias en nombre del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Gracias y que estén muy bien de salud y de descanso. Muchas gracias.